En este curso, que está dedicado a la evaluación del riesgo de gran avería, pues conviene hacer un apartadito para que sepamos exactamente qué es el trabajo de la evaluación del riesgo y cómo tenemos que abordar este trabajo. En este vídeo vamos a ver qué es una evaluación técnica y cómo debemos llevar a cabo una evaluación técnica. ¿Qué es una evaluación técnica o una auditoría técnica del estado de la instalación? Pues es una auditoría que va a evaluar el estado en el que se encuentra una instalación en un momento determinado. Es una foto. Es decir, nosotros, cómo pueda estar dentro de un año, no sabemos. Nosotros vamos a evaluar cómo está ahora mismo. Porque queremos ver tanto la planta en general como cada uno de los equipos significativos en particular. Hay cuatro procesos de los que depende el estado de la instalación. Depende del diseño, depende del montaje, depende de la operación, el tipo de operación que estemos realizando y de la estrategia de mantenimiento que sigan los responsables de la instalación. Puede decirse pues, que una auditoría técnica sirve para determinar todos los fallos que presenta la instalación en un momento determinado. En esta foto vamos a ver todo lo que no está funcionando correctamente. De esta manera también podemos estimar cuál es el riesgo potencial que tenemos de que pueda sufrir una avería en un plazo, sobre todo no en el largo plazo, sino en el corto o en el medio plazo. Claro, este tipo de evaluación no puede hacerla cualquiera que se ha leído un manual. Hay que hacer pues, al menos esta formación que estamos diseñando en estos momentos, que estamos llevando a cabo en estos momentos. No es que se requiera ser un ingeniero de la NASA para hacer una auditoría, una evaluación técnica, pero al menos requiere conocer los equipos, requiere conocer los sistemas y requiere conocer qué pruebas son las que tenemos que hacer para determinar en qué estado se encuentra cada uno de los equipos significativos y cómo se encuentra la planta en general. Renovitec desarrolla varios tipos de simuladores, desarrolla concretamente un simulador para centrales de biomasa, que puede ser o bien el simulador genérico, en el caso de entrenamientos para centros de formación o para ingenierías, o bien simuladores específicos realizados a medida de una instalación en concreto. También realizamos otros trabajos relacionados con la elaboración de planes de mantenimiento o con el desarrollo de técnicas de ingeniería de mantenimiento que tienen como objetivo obtener la máxima disponibilidad de este tipo de instalaciones y la máxima fiabilidad. ¿Cuáles son los objetivos que puede tener una evaluación técnica? Pues podemos querer evaluar la degradación que ha sufrido la instalación. Nosotros la tenemos en el momento cero, en el momento en que se hizo la entrega de la planta por parte del constructor al propietario de la central, y entonces durante ese tiempo, el tiempo y el uso de la instalación han provocado una degradación. Queremos ver qué degradación se ha producido. Podemos querer determinar qué fallos hay en la instalación en ese momento. Podemos imaginar una instalación problemática y queremos saber dónde están concentrados los problemas. Estima pues, la posibilidad de que la planta de sufrir una avería imprevista, especialmente una avería de gran alcance. Este es quizá el aspecto que más importa al responsable de una compañía de seguros que tiene que llevar a cabo pues, una evaluación del riesgo. Establece las reparaciones que habría que realizar para que la planta estuviera en estado óptimo y determina si hay equipos que han llegado ya al final de su vida útil. Es decir, esos equipos, especialmente los equipos principales. Los equipos auxiliares no nos interesan tanto porque su reemplazo es barato, pero los equipos principales que tienen un reemplazo costoso tendremos que evaluar cuál es si están en condiciones de operar correctamente o tienen un riesgo de sufrir una avería en corto o medio plazo grande. ¿Por qué llevar a cabo una evaluación técnica? Pues hay diferentes razones. La principal, como he dicho, la que más le preocupa a una persona que trabaja en el departamento de loss prevention o de prevención de averías, de grandes averías, de siniestros,
eso es quizá lo que más le importa, pero también qué riesgo asume una compañía de seguros que quiere suscribir una póliza de seguro de avería de maquinaria, qué trabajos hay que hacer para poner a punto las instalaciones, para realizar un análisis de obsolescencia y de vida útil de la instalación también es conveniente llevar a cabo una auditoría de este tipo. La evaluación de la operación y el mantenimiento de una instalación, la evaluación de la gestión que hace un contratista de OEM, el estudio de una posible inversión, reinversión, ampliación, para saber si compensa o no compensa, teniendo en cuenta cuál es el estado de las instalaciones, y antes de firmar un contrato de gran alcance, la persona que va a suscribir ese contrato con el propietario, la entidad que va a suscribir el contrato, pues quiere saber qué es lo que se encuentra, no vaya a encontrarse después pues unos cuantos sorpresas que hagan que no haya calculado correctamente sus costes y le hagan incurrir en pérdidas. Por tanto, ¿para qué nos sirve comprar, vender una instalación? Para contratar o suscribir un seguro de avería de maquinaria, para renovar o cancelar un seguro con un contratista de mantenimiento, evaluar a ver qué tal lo está haciendo de pena, pues que vamos a renovárselo. Determinar las acciones necesarias para la puesta a punto, realizar una inversión o iniciar un contrato de mantenimiento de gran alcance. ¿Todas las evaluaciones son iguales? No. Hay al menos cuatro tipos de evaluaciones. Hay unas evaluaciones que vamos a llamar elementales, que bueno, pues esto es poco más que pegar un vistazo y decir, pues está más o menos bien. Dará poco tiempo, de poco coste, identifica cosas gordas. Tenemos inspecciones o evaluaciones básicas. Tienen un poquito más, además de esta inspección sensorial, preferimos llamarle inspección sensorial más que inspección visual, porque la inspección sensorial, ves, oyes, hueles, tocas. Entonces estos cuatro sentidos nos ayudan a identificar cuáles son los problemas. No vamos más allá que estas inspecciones sensoriales. También revisamos documentación básica, nos reunimos con los responsables técnicos y recopilamos pues, algunos datos rápidamente en la sala de control. Las inspecciones detalladas son un poquito más complejas, requieren más tiempo, requieren que nos permitan investigar más profundamente la instalación y la principal diferencia es que hay una recopilación de datos detallada en la sala de control. Incluso la inspección sensorial puede ser más detallada que la anterior. IRIM es el Instituto Renovetec de Ingeniería del Mantenimiento, una institución en la que pretendemos desarrollar soluciones, pretendemos desarrollar aplicaciones para, pensando en departamentos de mantenimiento, pensando en el jefe de mantenimiento. Ahí tenemos varias guías que dan solución a problemas reales a los que tiene que enfrentarse, desde los recursos humanos, la elaboración del plan de mantenimiento, la gestión de repuestos, la realización de auditorías, etc. Te animamos a que te intereses por nuestro Instituto Renovetec de Ingeniería del Mantenimiento, que nos pidas información sobre cómo hacerte socio y que conozcas las ventajas que tiene pertenecer a esta sociedad científica. Las más completas de todas son sin duda las inspecciones exhaustivas. No es fácil que se realicen este tipo de inspecciones, pero en algún caso es posible que tengamos que enfrentarnos a realizar una inspección exhaustiva del estado de una instalación. En ese caso todo es detallado. La inspección sensorial es muy detallada, la revisión de la documentación es una documentación más exigente y es detallada, las entrevistas con los responsables técnicos son más profundas, la recopilación de datos es mucho más detallada. Ahí tenemos que llevar a cabo pues, toda una serie de pruebas en sala de control y tenemos que hacer toda una serie de pruebas también de ensayos en campo que nos permiten tener una visión muy avanzada de cuál es el estado de la instalación. Solo habrá que hacerla si compensa todo este esfuerzo, si nos vemos implicados en una operación que compensa. Si me preguntáis mi opinión, en mi opinión compensa siempre. Es decir, que yo cuando voy a comprar y vender una instalación, la cantidad de plata que voy a poner encima de la mesa es tan alta que por lo que cuesta una inspección exhaustiva y por el tiempo que lleva, yo lo pondría. Si voy a contratar un seguro de avería de maquinaria que implica millones en reparaciones y sobre todo en pérdida de beneficio,
Pues, por supuesto, yo creo que merece la pena hacer una inspección detallada inicial y unas inspecciones periódicas, quizá no detalladas, una inspección exhaustiva inicial y después unas inspecciones detalladas periódicamente para saber si la instalación sigue en los parámetros que debía. Si vamos a contratar a una nueva empresa o vamos a asumir un contrato de operación y mantenimiento, creo que merece la pena realizar una inspección exhaustiva. Digo esto porque me extraña. La verdad es que como persona ajena al mundo del seguro o como persona ajena a las grandes operaciones de compra y venta de instalaciones, pero como persona que asesora a grandes corporaciones, a compañías de seguros, a empresas de operación y mantenimiento, a propietarios, me cuesta trabajo decir que las inspecciones exhaustivas sean una excepción, cuando en realidad para mí las evaluaciones exhaustivas deberían ser la norma. Incluso un propietario debería exigirse a sí mismo hacer evaluaciones exhaustivas periódicamente. ¿Cuáles son las fases que atraviesa una evaluación técnica? Pues son estas. La primera es un análisis preliminar de la planta, es decir, tengo que saber más o menos qué es lo que voy a... No es lo mismo evaluar una planta de fabricación de tornillos que una central eléctrica de cierta complejidad. Entonces tengo que saber más o menos de qué va la instalación. Tengo que determinar el tipo de evaluación, si va a ser elemental, básica, detallada, exhaustiva. Tengo que determinar cuáles son los equipos significativos, cuáles son esos equipos característicos que yo voy a tener que identificar en mi instalación. Tendré que preparar la evaluación. Preparar la evaluación significa una cosa, significa preparar el checklist de todas las cosas que yo quiero identificar, que yo quiero analizar en mi instalación. Entonces, esos checklists se pueden preparar de muchas maneras, pero aquí tenemos que tener una idea muy clara. La clave de una evaluación es el checklist. No podemos ir sin tener un conjunto de cuestiones preparadas, de cuestiones que queremos analizar, e ir allí a la planta, venga, a ver qué vemos. Eso es ir de visita. Eso no es hacer una evaluación técnica. Ahí lo que ocurrirá será que pues, nos harán una visita turística, nos llevarán a ver pues, las cosas que se pueden enseñar. Pues, igual que cuando llevamos a alguien a nuestra casa, a visitar nuestra casa, ¿qué le enseñamos? ¿El trastero? ¿Para que vean lo que tenemos? No, le enseñamos pues el saloncito y le enseñamos la tele grande que hemos comprado y cómo tenemos de bonita la habitación. Pero no le enseñamos el cuarto de basuras o no. Pero realmente al tipo que está haciendo una evaluación de una central, ¿qué le interesa? Pues posiblemente mucho más el cuarto de basuras que el saloncito. Entonces nos interesa saber qué queremos analizar, qué queremos investigar, qué queremos, qué perseguimos. Entonces nos interesa llevar preparado este checklist. Por supuesto, en este curso lo que debemos es profundizar en ese checklist, elaborar este checklist. Dentro de este checklist habrá fuentes de información, habrá diferentes fuentes de información. Una de ellas, vamos a ver qué es la documentación. Tendremos que preparar un listado de la documentación que tenemos que solicitarla y nos tendrá que llegar. Antes de ir a la planta es bueno que hayamos analizado toda la documentación, que ya tengamos claro todo lo que hemos pedido y ya tengamos conclusiones que simplemente queremos verificar ahí en planta. Tenemos que realizar la visita a planta. En esa visita a planta pues vamos a hacer determinadas cosas, vamos a hacer la inspección sensorial, vamos a hacer la entrevista con la gente, vamos a recabar todos esos datos que no nos han podido enviar porque tenemos que consultarlos allí mismo, vamos a recabar datos en la sala de control y vamos a realizar pruebas, tanto las que se pueden hacer desde sala de control como las que se pueden hacer, hay que hacer en sitio delante del equipo. Y una vez con todo eso habrá que elaborar un informe. ¿Cuánto se tarda en hacer una evaluación? Las evaluaciones elementales no requieren preparación y en 3 horitas podemos hacer una evaluación elemental incluso de instalaciones muy complejas. Si tenemos que enfrentar a una básica, ¿cuánto es? Pues un par de días de preparación, al menos un día de preparación, yo diría que 2, para leernos la documentación, etc. Pero un día de visita a planta. Por desgracia, esta es la más habitual.
decir, nos dan un día para visitar la planta, a la carrera tenemos que ver todo lo que hay, por tanto la preparación es importantísima para que en ese maratón que vamos a hacer de atracón de información y de ver cosas, pues por lo menos vaya dirigido a lo que queremos. Y bueno, pues esta, como digo, tristemente es el tipo de inspección más habitual. Tenemos las inspecciones detalladas, 2-3 días de preparación más 2-3 días de visita a planta. Requiere una preparación exhaustiva, el cuestionario es más amplio y un par de días de visita a planta no hay quien nos los quite, quizá 2-3. Mis preferidas, las exhaustivas, es decir, estas que requieren una preparación a conciencia, pero que además requieren de 5 días estando en planta, visitando cada sistema, haciendo pruebas, examinando todo lo que se puede examinar de la instalación. La verdad es que tenemos una visión excelente, estupenda de cómo puede ser pues una visita, o sea, cómo puede ser, en qué estado se encuentra nuestra instalación y qué posibilidades tenemos de que esta planta pueda alcanzar sus objetivos en producción, en no tener siniestros, etc. ¿Cuáles son los aspectos que vamos a valorar? Vamos a valorar para cada uno de los equipos significativos y para toda la planta en su conjunto, vamos a valorar 5 aspectos. Vamos a valorar cuál es el diseño, es decir, qué fabricante se ha elegido, cómo es el layout, la disposición de equipos, cómo es el diseño de cada uno de los elementos. Vamos a ver cómo se han montado. Es decir, una planta puede estar muy bien diseñada, pero puede haberse montado mal y ese montaje ser el causante o el que provoque un riesgo determinado. Tendremos que evaluar el estado en que se encuentran las instalaciones. Una planta puede ser diseñada correctamente, puede tener fabricantes de primera línea, puede haber estado montado de forma excepcional, pero puede encontrarse en un estado lamentable. Dependerá de muchas cosas, el tiempo que haya transcurrido, la operación, mantenimiento, etc. Vamos a evaluar cómo se opera esta planta, vamos a ver si están aplicando las mejores técnicas disponibles en lo que se refiere a operación y si están operando de una manera prudente la instalación. Y por último, vamos a evaluar el mantenimiento que se hace en la instalación, la estrategia de mantenimiento, si esa estrategia se sigue o no se sigue. ¿Cuáles son las fuentes de información que necesitamos para llevar a cabo una evaluación técnica? Pues son varias. La primera es la documentación solicitada. Cuando nosotros hemos hecho nuestro checklist, dentro de nuestro checklist, de nuestro cuestionario, nos hemos planteado cuál va a ser nuestra fuente de información. De todos aquellos aspectos cuya fuente de información es un documento, pues tendremos que decir, bueno, tenemos que solicitar en la planta este documento. Parece absurdo tener preelaborada una lista de documentos si no sabemos cuál es el checklist, si no sabemos cuáles son los aspectos que vamos a evaluar. Si nosotros pedimos documentación por pedir, corremos un riesgo enorme. ¿Cuál es el riesgo que corremos? Doble. Primero, hacer trabajar a la gente que le va a incomodar para nada, porque la documentación no nos hace falta para contestar ninguna cuestión. Pero la segunda, y más importante, es que nos inunden a documentación. Tan malo es no tener información como tener un exceso de información. Imaginad que, por ejemplo, pedimos los siniestros que ha tenido la planta y lo que nos mandan son el listado de todas las OTs de los últimos 10 años. ¿Qué ocurre? Nos han contestado a la pregunta, pero tenemos tal cantidad de datos que no nos permiten evaluarlo correctamente. Entonces tenemos que ser precisos en la documentación que pedimos. IRIM es el Instituto Renovetec de Ingeniería del Mantenimiento, una institución en la que pretendemos desarrollar soluciones, pretendemos desarrollar aplicaciones para, pensando en departamentos de mantenimiento, pensando en el jefe de mantenimiento. Ahí tenemos varias guías que dan solución a problemas reales a los que tiene que enfrentarse, desde los recursos humanos, la elaboración del plan de mantenimiento, la gestión de repuestos, la realización de auditorías, etc. Te animamos a que te intereses por nuestro Instituto Renovetec de Ingeniería del Mantenimiento, que nos pidas información sobre cómo hacerte socio y que conozcas las ventajas que tiene pertenecer a esta sociedad científica. Segunda fuente de información es la base documental del evaluador. Un evaluador, una persona que se dedica, una entidad que se dedica a hacer evaluaciones técnicas, tiene que tener una base de datos.
Es decir, tiene que saber si esta turbina es problemática o no es problemática. Tendremos que saber si una caldera tiene un historial de siniestros o no tiene siniestros. Yo tengo que tener una base de datos del mercado para saber cómo están. Una crítica que yo le hago a todas las compañías de seguros con las que mantengo algún tipo de relación. Joder, tienen una información valiosísima, no la trabajan adecuadamente, no tienen una base documental que pudiéramos decir que es una base documental excelente en la que basar sus riesgos. Entonces, joder, os animo a que trabajéis en esa línea, en la línea de construir una base documental que me permita, que cuando veo pues, una turbina de determinado fabricante, de determinado modelo, saber que esta turbina es una turbina de especial siniestralidad o es una turbina de la que obtenemos excelentes referencias en el mercado. Tenemos la inspección sensorial como la tercera fuente de información, esa visita a las instalaciones, esa visita que tenemos que realizar. Recordad que lo peor que puede hacer un evaluador es seguir a quien le va enseñando las instalaciones. No, tiene que dirigir la visita, tiene que decir, bueno, yo quiero ver esto, porque yo tengo mi cuestionario y quiero ver este punto, este punto, este punto, este punto. Si yo no tengo ese checklist, ¿qué es lo que voy a hacer? Visita de cortesía, es decir, lo que me va a ir enseñando lo más bonito y lo más granadito que tenemos en la instalación. Tenemos además una serie de documentos que tienen que revisarse en planta. Si nosotros pedimos que nos manden todas las órdenes de trabajo que se han generado, eso nos van a inundar. Mucho más práctico que entremos dentro del programa informático, que veamos, que filtremos, que nos dejen trabajar 4 o 5 horitas con este software. O sea, es mejor que el evaluador no toque nada, pero que junto con una persona que le vaya mostrando lo que él va pidiendo, pues en este software puede ver un montón de datos y que es inútil que se lo envíen documentalmente porque es que le van a inundar y no le van a permitir contestar a las cuestiones que debe contestar. Tenemos que tener una serie de datos almacenados tenemos que ver datos almacenados en sistemas de control, en el DCS de la planta, en el Distributed Control System. Tendremos un montón de datos referentes a arranques, referentes a incidencias en arranques, referentes a tendencias de determinados valores, referentes a temperaturas, presiones, caudales, niveles, energías, contadores, etcétera, que podemos evaluar. No podemos pedir toda esta documentación, es mejor evaluarla en sitio. Tenemos que llevar a cabo una serie de entrevistas. Siempre estas entrevistas, pues en estas entrevistas hablaremos con una serie de personas implicadas. Tenemos una serie de pruebas a realizar en campo, pruebas como análisis de vibraciones, termografías, etcétera, y una serie de pruebas que podemos hacer desde sala de control que implican el manejo completo de la planta, arranques, paradas, cambios de carga, etcétera. Es bueno que tengamos una visión de cómo es la calidad de cada una de estas fuentes de información. La documentación remitida por la planta. ¿Cómo tenemos que entender la documentación? Bueno, pues la documentación en general es un soporte de información de calidad media. No es baja, pero tampoco es alta. No es alta porque es fácilmente modificable. Nosotros vamos a considerar que algo es de calidad alta cuando la persona que nos facilita esa información o ese acceso a esa fuente de información no puede alterar para ofrecernos una visión diferente de la real. Entonces el documento se puede alterar, un papel se puede cambiarlo fácilmente, así que vamos a decir que es un registro de calidad media, porque si bien es cierto que muchos papeles no pueden alterarse fácilmente, es cierto que otros papeles se pueden hacer durante la noche. ¿Cuántos casos conocemos de ISO 9000, de auditorías de la ISO 9000 en las que el tipo al que van a auditar se lleva a su casa y durante la noche prepara todas las órdenes de trabajo, prepara toda la documentación que le van a evaluar al día siguiente, inventándosela? Entonces, pues la documentación remitida es una fuente de calidad media, no baja, pero no es alta tampoco. La base documental del evaluador, si está bien hecha, es una fuente de información de muy alta calidad, porque el usuario, el auditador, no puede alterarla. La inspección sensorial o visita a las instalaciones, siempre que esté dirigida
por el auditor, por el evaluador. Es una fuente de información de muy alta calidad, porque no es fácil alterar pues el estado de una instalación. Hombre, ¿puede haber limpiado la noche anterior? Pues sí, pero en realidad muchos defectos se ven a simple vista y no le es fácil ocultarlos al propietario. La documentación y datos que se revisan en planta son una fuente de información de muy alta calidad. No le es fácil al evaluado alterar todos los datos que yo tengo almacenados en todo un archivo. Significa modificar todo el archivo entero. Eso no es sencillo. Los datos almacenados en sistemas de control son una fuente de información de muy altísima calidad. Son como la caja negra del avión. Ahí es donde vaya a volcar todo. Se pueden alterar, pero es tan difícil alterarlo que yo no conozco a nadie que altere estas cosas. Entonces, vamos a considerar que estos datos almacenados en sistemas de control son de muy alta calidad. Las entrevistas, en cambio, son la fuente de información de más baja calidad. Tú cuando a un tipo le preguntas, ¿tú haces bien el mantenimiento? ¿Qué te va a decir? Que no, que es un desastre. Bueno, te va a decir, te va a dar la versión que más le conviene, te va a dar siempre la versión que le exime personalmente de responsabilidad. Y entonces, las entrevistas nunca son una fuente, son necesarias, absolutamente necesarias. Aportan información, no cabe duda, pero es una fuente de información de baja calidad, puesto que es fácilmente alterable. Al tipo le cuesta el mismo trabajo decirnos una cosa que decirnos la contraria. Entonces, no es tan fácil. Lo cierto es que se obtiene mucha más información de la información no verbal, es decir, de los gestos, de si te está mirando a los ojos y no te está mirando, si está mirando para otro lado, si tarda en contestarte porque se está preparando la respuesta, si mira hacia la derecha o a la izquierda, cuál es su actitud sentado en la silla, que en realidad es la información que te está dando. Las pruebas en campo son de altísima calidad. Por desgracia no es tan habitual realizar análisis de vibraciones, termografías, ultrasonidos, aceites y tal. Y las pruebas en sala de control, por supuesto, son de altísima calidad, sobre todo porque hay pruebas que no engañan, como aquel anuncio que nos hablaba de la limpieza con algodón, que el algodón no engaña. Pues las pruebas en sala de control, estas no engañan. Básicamente, si yo quiero hacer una prueba de arranque, yo parto de dos ideas. Idea número 1, una planta que no está bien no arranca bien. Idea número 2, una planta que no está bien no llega a plena carga. Entonces, para mí hacer una prueba de arranque y subir a plena carga es la prueba más concluyente de cómo se encuentran casi todos los equipos. ¿Cómo tenemos que afrontar la preparación de una evaluación? Bueno, pues en primer lugar tenemos que analizar la planta y su composición para saber qué equipos tiene, cuáles son los equipos significativos. Hay que decidir qué tipo de evaluación vamos a realizar, solicitaremos la documentación, prepararemos las entrevistas, prepararemos la visita a planta, determinaremos los datos que queremos obtener en el DCS, determinaremos las pruebas a realizar desde la sala de control y determinaremos las pruebas a realizar en campo. ¿Qué subyace en toda esta preparación? Cuestionario. Tenemos que tener preparado el checklist de todo lo que queremos analizar. ¿Cuál es la documentación más habitual a solicitar de la planta en su conjunto? No de los equipos significativos, ¿no? De la planta en su conjunto. Proyecto básico, un resumen de estudio geotécnico, layout de planta, histórico de producción, informes periódicos de IEM, contratos de mantenimiento, histórico de siniestros, informes de siniestros, plan de emergencia y documento ATEX, documento de protección contra explosiones. Todos estos elementos son elementos que nosotros vamos a necesitar para evaluar la planta en su conjunto, pero no conviene que cojamos esta lista y la mandemos directamente. Conviene que nos hagamos nuestro cuestionario y veamos, para contestar, qué necesitamos, qué documento necesitamos. Yo expongo esto porque cuando yo tengo que hacer este trabajo, lo habitual es que pida estas cosas referentes a la planta. Pero cuando hablo de los equipos significativos, ¿de qué hablo? Pues de toda esta documentación que puedo pedir de cada uno de los equipos significativos. No quiere decir que de cada equipo tengo que pedir todo esto, no. Para contestar las preguntas propias de cada equipo tendré que pedir algunos de estos datos. En la inspección sensorial, ¿qué es lo que quiero ver? Quiero ver orden y limpieza, quiero ver el aspecto general visual de la instalación, quiero ver una cosa que se llama integridad estructural, es decir, ausencia de elementos sueltos, rotos, desmontados. Quiero ver los síntomas de corrosión que pueden afectar al funcionamiento normal de los equipos. Quiero ver si existen fugas de fluidos, sólidos, líquidos o gaseosos. Quiero ver
ausencia de ruidos anormales, vibraciones anormales, olores anormales. Lo cierto es que más del 70% de los problemas se detectan simplemente paseando por la instalación, paseando y sabiendo dónde hay que mirar. Entonces hay un 30% que ya tenemos que invertir dinero, esfuerzos, días, etc. Pero es cierto que el 70% de los problemas los identificamos simplemente viendo la instalación y analizando datos de la instalación. Diagnóstico es el software de mantenimiento desarrollado por Renovetec para facilitar el análisis de averías. No es un software que analiza averías, es un software que facilita el análisis de averías. Proporciona una metodología que el técnico debe seguir, proporciona un soporte para ir reflejando toda la información que se genera y proporciona incluso la posibilidad de generar automáticamente un informe de avería. Puedes descargarte una versión demo del software diagnóstico en la dirección que aparece en pantalla. Verás cómo te resulta sencillo manejarlo, verás cómo es un programa intuitivo y si tienes cualquier duda o consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. En la inspección sensorial, por cada área de la instalación, yo quiero ver estas cosas: aspecto general, orden y limpieza, integridad estructural, fugas de fluidos, ruidos, vibraciones anormales, ausencia de síntomas de corrosión en estructuras, inspección visual de bancada y cimentaciones especiales, inspección visual de cableado, aislamiento, tuberías, inspección visual del taller, inspección visual del stock de repuesto. Esto es lo que yo quiero ver cuando voy a analizar una planta. ¿Con quién me tengo que entrevistar? Por supuesto, el director de la planta va a querer estar allí, sobre todo si esto tiene alguna consecuencia. Jefes de operación y mantenimiento y contratistas principales. Estos son los actores principales con los que yo quiero entrevistarme. ¿Cuál es la información que yo voy a requerirles durante estas entrevistas? Organigrama de OIM, la estrategia que siguen de mantenimiento, correctiva, sistemática, condicional, la estrategia referida a la contratación, es decir, qué parte se hace con personal habitual, qué parte se saca fuera, hay outsourcing, el plan de mantenimiento de los equipos significativos y los principales averías, siniestros, funcionamientos anormales que pueda haber en los equipos significativos. Yo tomaré nota y después verificaré por otras fuentes si toda esta información que me han dado es correcta. ¿Qué datos debo recopilar de la sala de control? Pues condiciones atmosféricas, temperaturas, caudales, presiones, todo lo que tenga que ver con energía, potencias, contadores, etc. Cálculos termodinámicos elementales a partir de los anteriores. Lo más interesante es llevarse una herramienta de cálculo potente que me permita simplemente meter unos inputs y sacar unos outputs. Pero yo puedo realizar cálculos termodinámicos elementales con una calculadora, un boli y un papel. Entonces, esto es sumar, restar, multiplicar y dividir. Parámetros diversos referentes a sistemas auxiliares, temperaturas, caudales y tal, de refrigeración, de la parte de tratamiento de agua, etc. Capacidad de producción a plena carga, verificación de una puesta en marcha del proceso. Como he dicho, una central que no está bien ni llega a plena carga ni arranca bien. Y qué alarmas tengo presentes en el sistema de control. En el sistema de control están saltando alarmas constantemente. Lo que hay que ver es qué alarmas están saltando, para saber si alguna de ellas es importante o son de estas alarmas que provienen de una mala configuración del sistema de control, porque esto que te estén saltando 3 alarmas cada minuto o 10 alarmas cada minuto es una locura que hace que el operador baje su sistema de alerta, ¿no? Pero para todos estos valores, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues gráficos de tendencia, valores puntuales, valores medios. Consejo para el evaluador: no toquéis sistemas de control ni andéis que se ponga una persona al lado, fundamentalmente por un tema de responsabilidad. No queréis tocar nada que suponga una parada de la instalación. ¿Qué pruebas pueden ser necesarias realizar desde la sala de control? Que esto se realiza solo cuando se trata de evaluaciones exhaustivas. Arranques, paradas, variaciones de carga, análisis del libro de turno o análisis de otros libros que pueden estar presentes, libro de simulaciones y puentes, libro de valores de referencia, el archivo de mantenimiento legal. Pues todo esto es lo que yo quiero ver en la sala de control. Los arranques y el llegar a plena carga son tan importantes que estas hay que hacerlas siempre. Ocurre que no es tan fácil que te permitan arrancar la instalación cuando tú quieres. Hay 2 soluciones. Solución número 1, preguntar cuándo van a arrancar y presentarse en ese momento, no interfieres con la operación. Solución número 2,
bueno, si no se puede ni siquiera eso, pues ir al último arranque y ver en el sistema de control cuáles son los datos que se han registrado del último arranque. Nos interesan fundamentalmente vibraciones y tiempos. Desde el punto de vista de la afectación a la producción, bueno, pues hay 4 tipos de pruebas que podemos hacer. Pruebas que se pueden hacer sin interferir con la operación normal y sin coste. Bueno, pues todas estas pruebas, pues por supuesto habrá que hacerlas, ¿no? Pruebas que interfieren con la operación normal pero que tienen un coste, pruebas de alto coste que no afectan al programa de carga y pruebas de alto coste que afectan además al programa de carga. Tendremos que ajustar el tipo de inspección que tenemos con estas condiciones, con cómo afectamos al programa de carga y cuánto cuesta. Hay una serie de pruebas que podemos realizar en campo, en cada uno de los equipos: vibraciones, análisis de aceites, termografías, inspecciones boroscópicas, análisis por ultrasonido y análisis de humo de combustión. Hay otras pruebas que podemos hacer también, pero básicamente con estas 6 pues casi cubrimos todo el espectro de pruebas que puede hacer un evaluador. Lo cierto es que un evaluador debería estar formado en estas técnicas para poder llevar por sí mismo a cabo estas técnicas, incluso con sus propios equipos. Es decir, que creemos que alguien, una entidad que se dedique a la evaluación de riesgos, de avería maquinaria, tiene que tener estos equipos. Tiene que tener un analizador de vibraciones razonable, un análisis de aceite razonable, un equipo de termografía razonable, etc. Hemos visto en este vídeo qué es una evaluación técnica, cómo se lleva a cabo, cuáles son las fases, cuáles son las fuentes de información. Hemos hablado de la importancia del cuestionario. Vamos a proponeros a continuación un ejercicio.